Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Benjamín Riesco, oftalmólogo, me dedico al área oculoplástica y hoy día me convidaron a dar esta clase sobre cirugía de Mohs y reconstrucción periocular, consideraciones quirúrgicas, tips en las técnicas quirúrgicas para reconstrucción. Le agradezco a todos los participantes que me ayudaron a realizar esta clase. Vamos a ver los objetivos de la reconstrucción periocular. Vamos a ver qué es la cirugía de Mohs y cómo nos relacionamos en el área periocular. Vamos a estudiar un poquito de anatomía palpebral y periocular. Vamos a ver cómo es la reconstrucción, cómo son las lamelas palpebrales, cómo funciona el párpado superior, el párpado inferior y los cantos. Vamos a ver cuáles son las complicaciones en la cirugía periocular. Entonces, los objetivos de esta clase están en analizar la importancia de la cirugía de Mohs en malignidades cutáneas perioculares, que son sumamente relevantes por ser una zona roja. Vamos a comprender la anatomía periocular y la relevancia en la reconstrucción, porque cuando tenemos una mala reconstrucción, las complicaciones pueden ser muy deleterias para los ojos. Vamos a identificar las principales técnicas reconstructivas con el concepto de la escalera reconstructiva, de menos a más. Vamos a analizar la selección de las técnicas reconstructivas adecuadas según el tipo y la localización del defecto que nos deja el cirujano de Mohs. Vamos a hablar sobre las complicaciones postquirúrgicas, cómo manejarlas, cómo diagnosticarlas. Y vamos a discutir un poco sobre reconstrucción periocular. Entonces, esta clase vamos a partir entendiendo por qué la cirugía de Mohs es tan importante en la reconstrucción periocular. Entonces, la cirugía de Mohs es altamente efectiva en el tratamiento de las malignidades cutáneas periorbitarias, especialmente en el carcinoma vasocelular y en el epidermoide. Tiene elevadas tasas de curación a 5 años de seguimiento, con 99% para el carcinoma vasocelular, 98% para el espinocelular, comparada con las técnicas antiguas con márgenes. El objetivo principal de la cirugía de Mohs va a ser la remoción completa del tumor, dejando la mayor cantidad de tejido sano y las menores comorbilidades en la extirpación del tumor. Entonces, las indicaciones de la cirugía de Mohs en la zona periorbitaria es para aquellos tumores de alto riesgo. Y aquellos tumores de alto riesgo son esos tumores que son mayores a 2 centímetros, que están invadiendo los tejidos profundos, que pueden o no comprometer el tejido óseo, aquellos tumores que son recurrentes, tumores que tienen un crecimiento rápido, con bordes mal definidos y alterados, los que alteran la motilidad ocular. Los tumores recurrentes y mal definidos se van a beneficiar de la técnica de Mohs. Tumores que tengan infiltración perineural o aquellos subtipos agresivos como el carcinoma vasocelular morfeiforme, el infiltrativo o el vasoescamoso. Sabemos que tenemos 7 tipos de subtipos de tumores vasocelulares y tenemos que darle siempre el apellido y saber cuáles son los de mayor riesgo para estar más atentos a posibles recurrencias. Y las localizaciones críticas. La más crítica de las localizaciones del vasocelular va a ser el canto medio, el canto interno, por la posibilidad de la invasión orbitaria con la secundaria posibilidad de exenteración de la órbita.
Luego, el párpado inferior, por la función de soporte que tiene del globo ocular el párpado inferior. Y luego el canto externo por la función del parpadeo que se puede ver alterada si tenemos un tumor en el canto externo. Las contraindicaciones relativas que tiene esta cirugía está relacionada con factores relacionados al paciente, por ejemplo, pacientes con edad avanzada o comorbilidades importantes que no puedan someterse a una cirugía, alteraciones de la coagulación, pacientes con anticoagulantes que no se los podamos suspender, pacientes con estados funcionales deteriorados, con demencia, con agitación severa, pacientes con algún tipo de alguna inmunosuficiencia severa. Otros son los factores relacionados con el tumor. Por ejemplo, tumores no identificables con cortes congelados y acceso anatómico limitado. Por ejemplo, pacientes que tienen melanoma que no se les puede realizar cirugía de MOS. Otros contraindicaciones relativas son los factores técnicos, por ejemplo, que no tengamos el laboratorio o el personal entrenado. Y por último, las consideraciones económicas que el paciente no pueda pagar esta técnica. Entonces vamos a ver un poquito los distintos tipos de tumores en la zona periorbitaria. Primero, el carcinoma vasocelular es el más frecuente por lejos en el área periorbitaria. La ubicación más habitual está relacionada con el párpado inferior y el canto medial, que son dos posiciones de alto riesgo de invasión, así que hay que tenerlo en consideración. Y el tratamiento con cirugía micrográfica de MOS tiene una alta tasa de curación, como le dije, en los tumores primarios, una alta tasa de curación en los tumores recurrentes y es una cirugía de preservación. Es decir, la extirpación con la técnica de MOS preserva tejido sano y preserva funcionalidad. Por lo tanto, considero que es el gold standard en extirpación de tumores vasocelulares en el área periorbitaria. En el carcinoma espinocelular también es una indicación ideal. Este es un tumor menos común que el vasocelular, pero que tiene mayor potencialidad de metástasis. Puede surgir de una queratosis actínica, como la que vemos en la fotografía, o de una enfermedad de Bowen. Y los factores de alto riesgo en el espino celular es aquellos tumores que tienen invasión perineural, pacientes con compromiso vascular, un tumor de crecimiento rápido, tumores que están ulcerados, dolor o los subtipos infiltrantes. Entonces, a mi entender, en el espino celular también la indicación de cirugía de MOS es la cirugía de elección para extirpar el tumor. Existen 8 subtipos de estos tumores, con algunos que son más malignos, con más potencialidad de invasión. Y eso lo tenemos que tener en consideración para nuestro enfrentamiento quirúrgico. Las zonas de mayor riesgo periorbitaria son las mismas que para el vasocelular por la posibilidad de infiltración o de soporte del globo ocular. Y la cirugía micrográfica de MOS es el tratamiento de elección porque la recurrencia es menor en comparación con la cirugía de márgenes. La reducción del riesgo de metástasis es menor comparado con la cirugía de márgenes, y esta es un tratamiento que puede recibir radioterapia si hay perineuralidad. Entonces es importante tenerlo en consideración como el gold standard para extirpación de tumores espinocelulares. El carcinoma sebáceo es un tumor agresivo de las glándulas sebáceas. Puede simular un chalazion o una blefaritis crónica, entonces tenemos que tener una alta sospecha diagnóstica en aquellos pacientes que tienen un tumor palpebral que pareciera ser benigno como un chalazion, pero su temporalidad no es concordante con patología benigna. Existen factores de mal pronósticos como es la invasión perineural, la diseminación conjuntival o pagetoide, que es aquella diseminación que el tumor hace en la epidermis, infiltrando con un patrón característico el tejido alrededor de la zona primaria.
Puede estar asociado al síndrome de Murin-Torré, que puede ser un marcador de cáncer interno a nivel de colon o genitourinario. Por lo tanto, este trastorno genético, que es muy poco frecuente, tenemos que tenerlo como un diagnóstico diferencial dentro de aquellos pacientes que tienen carcinomas sebáceos recurrentes con neoplasias internas, principalmente gastrointestinales y genitourinarias. El tratamiento con cirugía micrográfica de MOS va a reducir las recurrencias de manera importante versus la cirugía con márgenes, y es importante los mapas conjuntivales para la posible diseminación pagetoide para hacer una extirpación completa del tumor. El carcinoma de células de Merkel es un tumor neuroendocrino maligno cuyos factores de riesgo están relacionados con la localización en la cabeza y el cuello, un tamaño más de 10 milímetros, un crecimiento acelerado y la inmunosupresión. Es un tumor aframbuesado que el tratamiento con cirugía micrográfica de MOS nos da una menor recurrencia local versus la excisión amplia con márgenes. La radioterapia en el postoperatorio puede reducir el riesgo de metástasis. La biopsia del ganglio centinela en tumores mayor a 1 centímetro es importante y hay que derivar a los cirujanos de cabeza y cuello. Y tenemos que tener la consideración de la quimioterapia en el postoperatorio. Y por último tenemos el melanoma periorbitario, que es un tumor agresivo con alto potencial metastásico. El léntigo maligno es una forma de melanoma in situ, como han pasado en otras clases, que es principalmente de áreas de la piel crónicamente expuestas al sol. Hay un crecimiento intradérmico de melanocitos atípicos sin invasión dérmica, y este puede ser manejado con técnicas como el slow moss, que es una técnica en la cual vemos los márgenes, cortamos los márgenes, vemos si es que acaso hay o no invasión de esos márgenes, y si no hay invasión, luego sacamos con técnica convencional. Cuando tenemos un Breslow más de 1 milímetro, ulceración y mitosis más de 1 milímetro o compromiso del margen palpebral, puede ser un factor de riesgo para diseminación. Vamos a conocer un poquitito de la anatomía periocular, que es clave para una reconstrucción óptima. Primero, la vascularización. Y la vascularización arterial periocular está dada por la arteria carótida interna y la externa. La carótida interna va a dar una rama que es la arteria oftálmica, que es la principal fuente de irrigación de la órbita. Y de la oftálmica vamos a tener 7 ramas, las cuales van a irrigar la retina, la coroides, el nervio óptico, la glándula lagrimal, todas las estructuras palpebrales, parte de la frente y el cuero cabelludo y la mucosa nasal. Debemos conocer dentro de las arterias la arteria dorsal de la nariz. Y la arteria dorsal de la nariz es importante porque constituye una irrigación del dorso nasal, pero se va a anastomosar con la arteria angular, que es rama de la arteria carótida externa. Y eso es importante en el área estética al hacer inyectables en esta zona, porque podemos tener diseminación de ácido hialurónico hacia la órbita y tener una obstrucción de la arteria central de la retina con ceguera. La arteria carótida externa aporta la vascularización a estructuras perioculares a través de la arteria facial, de la arteria angular, de la arteria maxilar y de la temporal superficial. Y estas van a estar relacionadas con una conexión, una anastomosis que ocurre entre la arteria carótida interna y externa. Entonces vamos a tener una vascularización arterial por 2 entradas.
Las anastomosis entre la carótida interna y la externa son conexiones sumamente importantes entre ambos sistemas, lo que va a explicar fenómenos de embolización retrógrada, como les conversaba, en las inyecciones faciales. Entonces, las anastomosis entre la vascularización del párpado y de la órbita están dadas por la arteria lagrimal con la arteria temporal superficial y las arterias palpebrales con las arterias transversas de la cara. Las anastomosis a nivel nasal también son importantes y claves en la vascularización por esta posibilidad de irrigación nasal y procedimientos embólicos hacia la zona de la órbita. Entonces, el riesgo de embolización retrógrada cuando hacemos inyecciones a nivel del surco nasoyugal y la región nasal son sumamente importantes porque esta circulación está en contacto por esta anastomosis con la arteria oftálmica que nos puede causar la ceguera. El drenaje venoso comunica a través de la anastomosis, también a nivel de anastomosis superficiales y profundas, y se va a dividir en dos sistemas, un sistema superficial y un sistema profundo. El superficial está dado por la vena angular, la vena facial y la vena temporal superficial. Y el sistema profundo va a estar dado por la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. Esto tiene importancia en el drenaje venoso periocular porque estas venas tienen ausencia de válvulas en las venas oftálmicas y faciales, lo que permite el flujo bidireccional que explica la propagación de infecciones desde la zona superficial hacia las zonas profundas, hacia el seno cavernoso. Y en celulitis orbitaria y preceptal tenemos la clasificación de Chandler, en donde una celulitis superficial puede terminar en un compromiso profundo a nivel del seno cavernoso. Por lo tanto, esta red venosa interconectada debemos entenderla en este contexto. La inervación sensitiva periocular también es relevante de entender por lo que van a ser nuestros bloqueos y está dada por las ramas del nervio trigémino, el quinto par, específicamente por su rama oftálmica, B1, y la rama maxilar, el B2. La división oftálmica del nervio trigémino se origina a nivel del ganglio trigeminal y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Y la función es proveer la sensibilidad a todo el párpado superior, la frente, la córnea y la región nasal superior. La división maxilar del nervio trigémino o B2 se origina también a nivel del ganglio trigémino, pasa por el foramen redondo hasta la fosa pterigopalatina y provee la sensibilidad en la parte inferior del párpado, la mejilla, la nariz y el labio superior. Y la importancia de entender la inervación sensitiva periocular está relacionada con los bloqueos anestésicos, en los cuales la reconstrucción periocular es clave, un buen bloqueo anestésico como el primer paso de nuestra cirugía de reconstrucción, tanto a nivel del supraorbitario como del infraorbitario. Además, es importante entender el reflejo de la córnea. Muchas complicaciones, como vamos a ver más adelante, pueden estar relacionadas con queratitis y alteraciones de la superficie corneal, que está inervado por el V1. Y esto da un dolor importantísimo en el paciente con una fotofobia. La inervación motora periocular está dada principalmente por dos nervios craneales, el nervio facial o el séptimo par craneal y el nervio oculomotor o el tercer par craneal. El facial va a tener la rama temporal que inerva el músculo frontal de movimiento de la frente y la porción superior del músculo orbicular, que es el esfínter del párpado.
La rama cigomática inerva la porción inferior del músculo orbicular, de este esfínter, que es un músculo sumamente importante en reconstrucción. El nervio oculomotor tiene una rama que va a inervar el músculo elevador del párpado y va a ser el que va a dar el parpadeo. Además, tenemos la inervación simpática que juega un papel importante en la elevación del párpado al inervar el músculo de Müller o músculo tarsal superior, que contribuye en la elevación del párpado superior. Entonces, la disfunción de la inervación simpática podría manifestarse como una ptosis leve del párpado en cuestión. La musculatura periocular es clave de entender para la reconstrucción y se dividen en los músculos elevadores y en los músculos depresores de los párpados. Los músculos elevadores de los párpados van a elevar los párpados y tenemos el músculo elevador del párpado superior que nos permite abrir los párpados, el músculo de Müller o tarsal superior que va a contribuir en la elevación de los párpados superiores. Tenemos los músculos depresores de los párpados, que son el orbicular, que tiene tres porciones, una porción orbitaria que rodea la órbita y genera el cierre forzado de los ojos, la porción preceptal, que está ubicada en los párpados y contribuye en el parpadeo, y la porción preceptal adyacente a la placa tarsal, por delante de la placa tarsal, que tiene un papel en el drenaje lagrimal. La función del músculo orbicular es es ayudar en la contribución de cerrar los párpados y del drenaje de la lágrima. Tenemos también el músculo retractor del párpado inferior, que está inserto en el tarso inferior y que ayuda a retraer el párpado inferior cuando parpadeamos. Y tenemos también los músculos asociados a la expresión facial. El músculo frontal, que eleva las cejas y genera las arrugas de la frente. Los músculos corrugadores, que producen el fruncimiento del ceño. El músculo procerus, que baja la ceja y genera las arrugas de la glabela. Todos son músculos interesantes para pensar en colgajos y vascularización, como vamos a ver más adelante. Es sumamente relevante entender los planos anatómicos a nivel del párpado superior. Y tenemos que saber que este se divide en capas superficiales, intermedias y profundas, con estructuras claves que van a influir en la función de los párpados. Entonces, lo primero que tenemos es la piel. La piel de los párpados no contiene tejido adiposo, no contiene subcutáneo, tiene una alta vascularización y cicatriza extremadamente bien. Luego viene el músculo orbicular de los párpados que estábamos conversando. Posterior al músculo orbicular está la lamela media, que es el septum orbitario, que es una membrana fibrosa que separa las estructuras superficiales de la grasa orbitaria. En el fondo separa la grasa orbitaria de las estructuras superficiales y actúa como una barrera anatómica del contenido intraorbitario. Sería como el límite del contenido orbitario y eso es lo que divide las infecciones preseptales y postseptales. Postseptal tenemos la grasa orbitaria, que se dispone en distintos compartimentos, un compartimento de grasa medial, que es blanca y densa, y un compartimento de grasa central, que es más amarillenta y laxa, que eso es interesante en blefaroplastía. Y tenemos los músculos elevadores del párpado, que ya los mencionamos, el músculo elevador y el músculo de Müller. Y por último, tenemos el tarso, que el tarso es la placa fibrosa que da forma y soporte al párpado. Es como el área estructural del párpado superior e inferior. Este contiene las glándulas de meibomio, que son esenciales para una película lagrimal sana porque producen el componente graso de la lágrima y se une a los músculos del párpado.
La conjuntiva palpebral es una membrana mucosa que recubre la superficie interna del párpado y permite el deslizamiento suave entre el párpado y el globo ocular. Y es muy importante tenerla en consideración en las reconstrucciones, como vamos a hablar más adelante. El párpado inferior también tiene las tres lamelas, la lamela anterior, compuesta por piel y el músculo orbicular, la lamela media, que es el septum, y la lamela posterior, que está compuesta por la grasa orbitaria, por los retractores del párpado inferior, por el tarso y por la conjuntiva palpebral. Em, con respecto a los planos anatómicos, es muy relevante conocer los cantos laterales y mediales, porque nos dan soporte a nuestros párpados. Y estos son las uniones entre el párpado superior con el párpado inferior. Y en sus extremos tenemos los cantos, que siempre debemos reconstruirlo para que el párpado quede en una posición anatómica. Tenemos el ligamento cantal lateral, que es una banda fibrosa que une el tarso superior con el tarso inferior. Se une a la tuberosidad orbitaria lateral, se inserta ahí en el tubérculo de Whitnall y da la tensión a los párpados. Es trascendental para un parpadeo fisiológico. Y existen distintas técnicas quirúrgicas que vamos a hablar, como la cantopexia o las tiras tarsales, para corregir posibles laxitudes laterales. Con respecto al canto medial, también es una banda fibrosa que une el tarso superior con el tarso inferior, con la cresta lagrimal a nivel anterior y posterior. A nivel anterior se inserta en la cresta lagrimal y contribuye a la estabilidad del párpado. Y a nivel de la cresta posterior se inserta y juega un rol importante en la función de bomba del sistema lagrimal que pasa entre medio de este canto medial. Es muy importante esto para la estabilidad del párpado, tanto como para el drenaje de las lágrimas. Y dentro de las técnicas de reconstrucción, las técnicas de reconstrucción del canto medio son quizás las más complejas. Entonces, dentro de las estructuras claves anatómicas que tenemos que conocer en nuestra reconstrucción periocular está la rama temporal del nervio facial, que está encima del arco cigomático, que su función es la inervación motora de los músculos de la frente y que su lesión puede producir una debilidad o una parálisis de los músculos frontales de la expresión facial y alteraciones de las cejas, de la expresión facial o del cierre palpebral. La rama cigomática y bucal del nervio facial, que está en el triángulo formado entre los ángulos de la mandíbula, la boca y la eminencia malar, que la función es la inervación motora de los músculos de la nariz, de la mejilla y del labio superior, y la debilidad de esta o la lesión puede producir una alteración en la motilidad del labio, de la mejilla, afectando la sonrisa y la expresión facial. Entonces es importante saber en reconstrucción periocular, que lo podemos lesionar. El nervio supraorbitario, que está en el borde superior de la órbita a nivel de la escotadura orbitaria, que la función es la función sensitiva de toda la zona de la frente, del cuero cabelludo, del párpado superior, y tenemos que saber bloquearlo para nuestras reconstrucciones perioculares. Y el nervio infraorbitario, que también es muy relevante en el entender anatómicamente dónde está situado para anestesiar cuando vamos a reconstruir párpado inferior, canto lateral o canto medio. Entendiendo la anatomía, vamos a pasar a la reconstrucción periocular. Entonces, la importancia de una buena reconstrucción periocular está relacionada con, primero, una función palpebral adecuada para proteger el globo ocular, mantener la lubricación y la distribución del film lagrimal. También es importante por la estética y la simetría facial, ya que los párpados definen la expresión facial y juegan un papel clave en la armonía facial.
Es muy importante la rehabilitación funcional, ya que va a restaurar la oclusión palpebral y la motilidad de los ojos para que el globo ocular esté sano. Y la reconstrucción periocular es relevante en el impacto psicológico que pueda producir en la calidad de vida, en la autoestima del paciente que se somete a una de estas cirugías. Entonces, los principios generales de la reconstrucción periocular son, primero, los objetivos quirúrgicos, que es mantener la función palpebral normal, tanto de apertura como de oclusión adecuadas, respetar la vascularización normal para evitar necrosis y malposiciones palpebrales secundarias, prevenir las malposiciones palpebrales o de pestañas cuando estamos suturando, minimizar la cicatrización visible y optimizar la estética. Es sumamente relevante que planifiquen quirúrgicamente post la extirpación del tumor cómo va a ser su reconstrucción. Y por eso es muy relevante la evaluación preoperatoria, entendiendo el tipo, el tamaño y la profundidad del defecto post cirugía de Mohs. Generalmente yo trabajo en que el cirujano de Mohs me manda el defecto y yo al día siguiente reconstruyo pensando en cómo va a ser mi reconstrucción. La elección del abordaje con cierres directos, colgajos, injertos, como vamos a hablar, y la optimización del posoperatorio. Malos posoperatorios van a terminar en problemas de cicatrización o problemas oculares por mal funcionamiento de los párpados. Entonces, las indicaciones comunes de reconstrucción periocular en la práctica de un oculoplástico son las reconstrucciones post problemas oncológicos, que es lo que nos trae esta clase, problemas iatrogénicos que pueden devenir de malas correcciones quirúrgicas anteriores, que también les puede ocurrir y hay que evitarlo en las reconstrucciones que ustedes realicen. Problemas traumáticos que no están en su área de actuar y anomalías congénitas que tampoco están en los objetivos de esta clase. Entonces, cuando pensamos en reconstrucción, lo que tenemos que pensar es en una escalera reconstructiva o un ascensor reconstructivo. Y partimos desde lo más básico, desde lo más simple a lo más complejo. Así podemos partir, por ejemplo, de un cierre secundario en que el paciente se someta a una intervención quirúrgica, quede un defecto y se espere un cierre por segunda intención, que en algunos defectos pequeños en párpados bien vascularizados puede ser posible. En cierres primarios, cuando no hay tensión, en colgajos miocutáneos, injertos miocutáneos o ya trasplantes de tejidos con cirugía microscópica con vascularización del implante de piel. Es importante entender que los párpados tienen ciertas líneas y vectores que tenemos que respetar. Y estos vectores de tensión son claves para resultados funcionales y estéticos. Entonces, nuestras incisiones, la elección de los colgajos, la distribución de la piel y la distribución de nuestras tensiones van a ser sumamente relevantes para manejar esa cicatrización y que las líneas de tensión cutánea se mantengan, para que la cicatrización sea adecuada. Acá a mano izquierda tenemos un paciente que tiene un ectropión cicatrizal por una mala cicatrización secundario a una mala reconstrucción sin respetar las líneas de tensión. Existen unidades anatómicas con distintas características en la piel de los pacientes. Entonces, estas las tenemos que entender en las zonas perioculares. Tenemos los párpados, tenemos los cantos mediales, tenemos las cejas, tenemos la zona nasal, tenemos los pliegues con distintas texturas, con distintas calidades de la piel y con distintas estructuras que a veces están sustentadas por hueso y otras veces no. En reconstrucción tenemos que entender esto para reconstruir de manera anatómica, eligiendo estas unidades anatómicas para que la funcionalidad y la estética sean adecuadas. Cuando no respetamos las unidades anatómicas, nuestra reconstrucción puede ser
estéticamente inadecuada o funcionalmente inadecuada. Vamos a pensar ahora en las lamelas. Tenemos la lamela anterior, la lamela media y la lamela posterior, como vimos en la parte de anatomía. Y vamos a pensar en reconstruir por lamelas. Entonces, cuando vamos a reconstruir la lamela anterior, que estaba compuesta por la piel y el orbicular, lo que hacemos es reconstruir con colgajos. Y los colgajos son súper adecuados para esta reconstrucción. Y el colgajo en bandera es un colgajo en el cual lo usamos para reconstruir un defecto en la lamela anterior del párpado inferior, y lo que realizamos es un colgajo miocutáneo de piel y músculo orbicular que va a tener una base pediculada en el canto lateral y lo vamos a transponer al párpado inferior donde está el defecto con una vascularización que va a venir desde el canto lateral. Entonces se moviliza este colgajo en un eje oblicuo y la idea es incluir el músculo orbicular para aportar robustez a ese colgajo y vascularización. Esto, si es que hay compromiso de la lamela posterior, hay que reparar también la lamela posterior, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Y aquí, por ejemplo, tenemos una paciente a mano derecha de la pantalla que tiene un ectropión cicatrizal secundario a una retracción de la piel y usamos un colgajo en bandera. Los colgajos no pueden ser muy largos porque se puede necrosar la parte terminal del colgajo como ocurre en esta paciente. Entonces tenemos que calcular de que el colgajo no tenga más de 4 centímetros y que la base de irrigación sea ancha. Otra forma de reconstruir la lamela anterior son los injertos palpebrales. Y el injerto consiste en transferir tejido desde otra área del cuerpo para reconstruir un defecto. Entonces, acá tenemos un paciente que tuvo una causticación facial y vemos que tiene un ectropión cicatrizal. Entonces, lo que realizamos es un injerto de lamela anterior con piel retroauricular, que es una piel que respeta las unidades anatómicas, una piel más similar al párpado superior. Si yo hubiese tenido un párpado superior contralateral sano, hubiese elegido de ahí mi injerto, pero en este caso la causticación, como ven, había sido de la cara completa, entonces el párpado superior contralateral derecho en este caso no podía acceder. Entonces tomamos un injerto retroauricular y lo colocamos para reconstruir, liberando toda la cicatriz de la lamela anterior. Es importante cuando hacemos injertos palpebrales que estos injertos palpebrales los perforemos, que tengamos un lecho vascular con un orbicular que esté sano, irrigado para que ese injerto prenda. Siempre que hago injertos palpebrales dejo una compresión después, porque si hay algún tipo de hematoma debajo del injerto probablemente no va a prender. Y también dejo hecho una tarsorrafia transitoria a nivel de los márgenes palpebrales superior e inferior para que el paciente no pueda tener movilidad del párpado y eso pegue de la manera más adecuada posible. Con respecto a la reconstrucción de la lamela posterior, entonces la lamela posterior, si recordamos, estaba compuesta por el tarso, por la conjuntiva que estaban detrás del septum orbitario. Entonces, cuando tenemos tumores que comprometen la lamela posterior, podemos reconstruir. Y tenemos distintas técnicas de reconstrucción. Las técnicas de reconstrucción en general pueden estar dadas por injertos o colgajos. Los colgajos podría ser, por ejemplo, un colgajo de periósteo que se rota, el periósteo se rota y se transforma en una reconstrucción de la lamela posterior.
Podríamos estar haciendo una reconstrucción con injertos tarsoconjuntivales que generalmente lo podemos obtener del párpado superior o del párpado contralateral, en el cual obtenemos un pedazo de conjuntiva y tarso para posicionar en la lamela posterior del párpado enfermo. Y también podemos usar mucosa. Y podemos usar mucosa oral, podemos usar mucosa de paladar duro o podemos usar mucosa nasal, que son las tres mucosas que más utilizamos en reconstrucción de la lamela posterior. Es muy importante entender que el tarso es el soporte estructural del párpado y si no lo reconstruimos vamos a quedar con un párpado laxo. Por lo tanto, la reconstrucción de la lamela posterior es clave si es que acaso está comprometida. Los injertos se pueden encoger con el tiempo, afectando la forma y la posición del párpado, por lo cual es importante sobrecorregir la lamela posterior pensando en que vamos a tener una retracción de ese injerto y una posible malposición palpebral en el futuro. A veces no tenemos acceso a injertos mucosos de la nariz, de la boca, y tenemos que usar matrices dérmicas acelulares que se pueden comprar, que son otra alternativa en la reconstrucción de las lamelas posteriores. Si ahora vamos específicamente a la reparación del párpado superior. En esta escalera de reconstrucción que hablamos, tenemos que pensar primero en la evaluación del defecto. Tenemos que determinar cuál es la extensión del defecto del párpado superior, si compromete la lamela anterior o compromete la lamela posterior o compromete ambas lamelas. Evaluar la tonicidad del párpado y ver la integridad del canto medial y del canto lateral y considerar el tamaño y localización del defecto para elegir la técnica reconstructiva que vamos a necesitar. Entonces, clave. ¿Tengo compromiso del soporte estructural de mi párpado? ¿Está comprometido el tarso o no? Y eso es lo primero que vamos a tener que ir a reconstruir. Y lo segundo es, tenemos compromiso de la lamela anterior, ¿cómo vamos a dejar ese párpado lo más estéticamente posible? Las técnicas reconstructivas van a estar relacionadas con los defectos. Cuando tenemos un defecto pequeño, menor del 25%, podemos hacer un cierre primario con o sin una acantotomía lateral y una acantolisis superior. Si tenemos defectos moderados entre el 25 y el 50% del párpado superior, vamos a necesitar técnicas con colgajos de avance, como vamos a ver más adelante. Vamos a necesitar hacer una acantotomía, una acantolisis y un avance miocutáneo para cerrar y no dejar tensión. Y si tenemos defectos grandes, mayores del 50%, vamos a tener que pensar en colgajos miocutáneos, vamos a tener que pensar en reconstrucciones más grandes como el famoso Kattelberg, que lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, tenemos que ir en esta escalera reconstructiva entendiendo que a mayor tamaño del defecto, mayor complejidad de nuestra reconstrucción y a mayor profundidad o a mayor cantidad de lamelas comprometidas, mayor complejidad en nuestra reconstrucción. El cierre primario puede ser con o sin cantotomía lateral y eso va a depender de la tensión que tengamos al unir nuestros cabos. Entonces, la aproximación sin tensión de los extremos de la cicatriz nos va a permitir hacer un cierre directo, donde primero vamos a cerrar la lamela posterior. En general, cierro el margen por la línea gris con un punto de Vicryl 5-0, en el cual hago un punto colchonero en que me meto por la línea gris, salgo por la cara contralateral y me vuelvo más próximo a el borde de la herida para salir nuevamente en la cara contralateral. Y anudo ese Vicryl
lo más alejado posible de la córnea, que el nudo quede a distal de la córnea, si es amedial o atemporal. Ese nudo te debe quedar hacia abajo y normalmente voy a poner otro punto de Vicryl que aproxime el tarso, la lamela posterior, para dar sostén y fuerza a esa reconstrucción. Esa es la parte más importante de la reconstrucción en el cierre primario. Luego voy a poner un gancho de Gilly para traccionar la piel y voy a aproximar la piel y ahí cierro con un Prolene 6 ceros. Acá es una paciente mía cuando era fellow de oculoplástica en la cual no hice cantotomía y cantolisis, hice un cierre primario y el cierre quedó a tensión. Y lo que ocurre cuando dejo un cierre a tensión es que al pasar de los días esto se va a retraer, ¡pum!, y se va a abrir. Por lo tanto, nos tenemos que fijar si el cierre primario no tiene tensión. Cuando tenemos compromiso mayor al 25%, tenemos que pensar en quizás hacer algún tipo de colgajo. Y cuando tenemos el compromiso de las 3 lamelas, un colgajo que sea tarso conjuntival superior, en el cual saquemos un pedazo de tarso lateral al defecto y lo movilicemos para reconstruir la lamela posterior, es una excelente alternativa. Después tenemos que reconstruir la lamela anterior y eso lo podemos hacer con un avance de piel o con un injerto de piel. No podemos poner injerto sobre injerto. No podríamos usar un injerto tarso conjuntival sobre un injerto de piel. Entonces usamos un colgajo tarso conjuntival con, por ejemplo, un injerto de piel. Podría ser perfectamente posible. Y cuando tenemos un defecto mayor del 50% del párpado superior, podemos usar un colgajo de Cuttle-Bear. El colgajo de Cuttle-Bear fue descrito en el siglo XX y es un colgajo del espesor total del párpado inferior en el cual yo realizo un corte de tarso orbicular y piel y hago un colgajo por debajo de la línea gris para ir a cerrar el defecto del párpado superior. Esta es una cirugía que requiere 2 tiempos y una vez pasado 1 mes y medio de la cirugía podemos abrir el colgajo, va a estar ya vascularizado y cerramos a nivel del párpado inferior. Y es una excelente alternativa cuando tenemos grandes defectos en el párpado superior. Vamos a hablar sobre la reparación del párpado inferior, que es mucho más habitual por lo común que es los tumores en el párpado inferior. Y también tenemos que pensar en esta escalera o ascensor de reconstrucción donde vamos a pensar en un cierre primario, cuando tenemos defectos que son menores del 25% y vamos a tener que ver ahí la tensión, cómo está, si vamos a hacer o no una cantotomía y cantolisis. Tenemos que pensar en defectos cuando son entre 25 y 50% que vamos a tener que hacer un colgajo con una cantotomía y cantolisis, que es un colgajo miocutáneo de Tencel. Tenemos que pensar cuando tenemos defectos más grandes en un colgajo de periósteo para eh, reconstruir la lamela posterior y quizás un injerto de piel de espesor total para reconstruir la lamela anterior. Cuando tenemos defectos más grandes, podemos poner un injerto tarso conjuntival libre para dar estructura y sostén a ese párpado, más un colgajo miocutáneo. Recuerden que no se usa injerto sobre injerto. Si yo tengo un injerto de la lamela posterior, tengo que hacer un colgajo de la lamela anterior y viceversa. Podemos usar colgajos tarso conjuntivales del párpado superior y injerto de piel, o podemos hacer un injerto compuesto con un colgajo de avance de mejilla de Mustarde. Entonces, el colgajo de periósteo es un colgajo en el cual nos metemos a el reborde orbitario lateral,
hacemos un strip, una banda de periósteo, el cual abrimos como en bandera y lo reposicionamos para reconstruir la lamela posterior del párpado inferior. Esto lo podemos hacer cuando no tenemos una pérdida sustancial de la lamela posterior. Cuando tenemos una pérdida del 25% más o menos se puede realizar. Pero si es mayor, yo recomiendo hacer un injerto tarso conjuntival del párpado superior o el párpado del otro ojo, para que el soporte estructural del párpado no se vea afectado. Y los injertos de piel se pueden realizar y como les comenté, los lugares predilectos para elegir el injerto por los planos anatómicos o las unidades anatómicas están relacionados con la piel palpebral, ipsilateral o contralateral, el tejido retroauricular o supraclavicular. El colgajo de Hughes es un colgajo relevante cuando tenemos defectos mayores del 50%. Y lo que vamos a hacer en el colgajo de Hughes es hacer un colgajo tarso conjuntival del párpado superior ipsilateral, en el cual vamos a ir a recomponer, a reconstruir la lamela posterior del párpado inferior lesionado y luego vamos a hacer un injerto de piel o un colgajo miocutáneo. Esta es una técnica que nos va a dar vascularización a nuestro colgajo de la mela posterior, lo cual nos va a dar un muy buen soporte de párpado y una reconstrucción de la lamela anterior con colgajo o con injerto. Cuando vemos la construcción del colgajo tarso conjuntival del párpado superior, tenemos que dejar un margen de tarso sano en el párpado superior para que éste no pierda su estructura y su soporte. Si usamos todo el tarso superior para reconstruir el inferior, el párpado superior nos va a quedar débil. Por último, tenemos el injerto compuesto o un colgajo de avance de mejilla de Mustardé. En este caso tenemos una gran lesión, un gran defecto. En este gran defecto tenemos que reconstruir la lamela posterior. La lamela posterior la reconstruimos con un colgajo tarso conjuntival del párpado superior ipsilateral, como vemos en la figura, y después hacemos un colgajo miocutáneo de avance de Mustardé que nos va a dar una muy buena irrigación con un diseño en semicírculo de avance y rotación amplia para garantizar la viabilidad de ese colgajo. La reparación del canto lateral es trascendental en la función del parpadeo y en ese sentido es muy habitual el colgajo miocutáneo de avance del párpado inferior o superior con la técnica de Tencel. Esto en general lo usamos para pérdidas del 25 a 50% del margen palpebral. Y sus claves quirúrgicas son, primero, un colgajo semicircular de avance y rotación que se diseña con una base lateral en la región de la sien, cuando el defecto es del párpado inferior, o en la región malar, cuando el defecto es del párpado superior. La incisión debe seguir una curva semicircular para permitir el movimiento de rotación sin generar tensión excesiva. Nunca en reconstrucción nos debe quedar tensión excesiva porque todo se va a retraer y si no se nos va a abrir y vamos a quedar con una mal posición palpebral. Y los colgajos de Tencel están basados en la vascularización del músculo orbicular, que va a incluir la piel, tejido subcutáneo, músculo orbicular, que tenemos que avanzar para que el colgajo sea viable. Debemos pensar en un colgajo o un injerto de
metatarso y conjuntiva en caso de que tengamos la lamela posterior comprometida. Y eso es muy relevante si es que estamos haciendo un TELCEL, no reconstruir solamente la lamela anterior y dejar que la lamela posterior cicatrice por sí sola. La preservación del canto lateral es sumamente importante para permitir el funcionamiento adecuado de los párpados. Y este colgajo de Tencel tiene grandes ventajas como una integración estética y funcional adecuada, preservación de la simetría palpebral, como ven en el caso del paciente que reconstruimos, y es una técnica relativamente sencilla con excelentes resultados. Así que colgajo de Tencel lo tienen que tener dentro de su arsenal. Y es muy importante aprender a hacer la cantotomía y cantolisis para el avance del colgajo sin tensión. Otro colgajo es el de avance VNI, y esto es un avance cutáneo que permite movilizar el tejido sin alterar significativamente la vascularización. Se usa para reconstrucción de defectos de moderado de pequeño a moderado tamaño, y se hace una incisión en forma de V corta cuya base está orientada hacia el defecto a reconstruir. Se realiza un avance del colgajo del defecto movilizando la piel completa de la mejilla y una vez en la posición se sutura y se sutura en forma de I el defecto en el que subimos, permitiendo el cierre sin generar ningún tipo de tensión que nos vaya a bajar el párpado inferior y dejarnos en una mal posición. Este es un colgajo de avance que se traslada sin necesidad de rotación. Va a mantener su vascularización original con los tejidos profundos, por lo tanto es rarísimo que se necrose. Tiene bajísima morbilidad porque mantiene su irrigación sin necesidad de despegar mucho los tejidos profundos y evita la distorsión anatómica, no produce gran tracción de los tejidos, así que es una excelente herramienta de reconstrucción también. Estamos terminando, estamos terminando. Dentro de las cosas más difíciles en reconstrucción periocular es el canto medio. Y como conversamos en la primera parte de esta clase, muchos tumores aparecen en el canto medio y son los tumores de mayor riesgo por la posibilidad de invasión a la órbita. Dentro de las técnicas de reconstrucción del canto medio, tenemos que conocer la cetoplastía. La cetoplastía se usa para corrección de cicatrices retraídas, para la reorientación de una cicatriz o para cierres primarios. Y se basa en la creación de colgajos cutáneos en forma de seta, lo que va a permitir redistribuir la tensión, aumentar la longitud de la piel y cerrar de manera adecuada. Entonces, el diseño de la seta es sumamente importante. La línea central de la seta, la más larga, se alinea con el defecto o la cicatriz. Los brazos superior e inferior de la seta se diseñan como en ángulos de 60 grados. Tenemos que levantar los colgajos de manera triangular. Estos colgajos los debemos movilizar y transponer, es decir, intercalar para que queden puestas en el sentido opuesto. Y se van a suturar los colgajos en la nueva posición que va a permitir redistribuir la tensión, mejorar la cicatriz y mejorar la elasticidad de ese tejido. Es muy útil en liberación de contracturas que tengamos en cicatrices anómalas, en reorientación de cicatrices, tiene un gran resultado estético porque las cicatrices en zigzag son mejores que las cicatrices lineales y es una excelente opción para pequeños defectos del canto medio. Como conversamos en la anatomía, la vía lagrimal está relacionada con el canto medio y tenemos el uso medial cuando tenemos
una malposición del punto lagrimal inferior. Entonces, el uso medial es una técnica para reposicionar el punto lagrimal y la zona de drenaje de la vía lagrimal. Y es una técnica que se utiliza colocando una sonda de Bowman, que es una especie de alambre que se pasa por la vía lagrimal para no poner una sutura en el canalículo inferior. Vamos con pinzas dentadas a levantar transconjuntivalmente por dentro la conjuntiva y vamos a hacer una especie de diamante, un corte en diamante de la conjuntiva y los retractores que pasamos en la parte de anatomía. Ese diamante va a estar 1 milímetro o 2 milímetros bajo el punto lagrimal inferior que está mal posicionado y vamos a utilizar una sutura doble armado de Vicryl para reposicionar la conjuntiva, los retractores y externalizarlos a través de la piel de manera de anudar este punto invertido levemente sobrecorregido para producir una especie de entropión del punto lagrimal y que éste vuelva a estar en posición adecuada. Entonces el uso medial nos va a ayudar a corregir la malposición del punto lagrimal cuando está en ectropión y se puede o no asociar a una puntoplastía inferior. El colgajo bilobulado es otra técnica de reconstrucción del canto medio. Es un colgajo de transposición en el que se utilizan dos lóbulos cutáneos para reconstruir un defecto del canto medio, permitiendo una redistribución de las tensiones y una mejor coincidencia de color y textura, preservando las unidades anatómicas. Se basa en dos lóbulos cutáneos, como aparece en la imagen arriba a la izquierda. El primer lóbulo es el más grande, es el principal y es el que se va a transferir al defecto. El segundo lóbulo, más pequeño, va a servir para cerrar la zona del donante del primer lóbulo. Cada lóbulo va a tener una angulación más o menos de 45 a 60 grados respecto al defecto original y es un colgajo con irrigación subdérmica. Por lo tanto, el diseño adecuado y un despegamiento cuidadoso con una base firme va a ser crucial para evitar la necrosis de nuestro colgajo. Este se usa para zonas de la piel con baja elasticidad, como las zonas del canto medio y de la nariz, y tiene una buena coincidencia de textura y color con esta zona. Entonces aquí tenemos un colgajo bilobulado y el resultado después de 6 meses postoperatorio. Siempre que estemos con un compromiso del canto medio, tenemos que pensar en cómo está esa vía lagrimal y si es que acaso pensamos que esa vía lagrimal fue comprometida con la extirpación del tumor, tenemos que pensar en una reconstrucción en un tercer tiempo quirúrgico después de nuestra reconstrucción con el colgajo bilobulado o el que elijamos, y eso se hace por parte de un oftalmólogo entrenado en cirugía de vías lagrimales. El colgajo glabelar es otra alternativa, también es un colgajo de transposición y avance, se diseña en la región glabelar, donde la piel es relativamente móvil, se usa para defectos del canto medial, del párpado superior o del párpado inferior, de la región nasal también se utiliza, se basa en la vascularización dérmica y subdérmica y puede incluir el despegamiento de la región nasofrontal para mejorar la movilización. A veces nos puede quedar muy tenso y tenemos que liberar toda la zona de nasofrontal. También tiene buena coincidencia de color y de textura con la piel de la nariz y del canto medial y tiene excelente vascularización. Es importante no hacer un colgajo muy largo. Cuando los colgajos son muy largos se nos puede necrosar el extremo distal del colgajo y que no quede muy grueso porque si no queda abultado y podemos necesitar una cirugía en un tercer tiempo de debulking, de adelgazamiento de nuestro colgajo.
Acá tenemos un colgajo y acá quedó engrosado que el paciente va a requerir después de eso un debulking, adelgazamiento porque fue demasiado grueso ese colgajo. ¿Y qué conceptos tenemos más allá de las cosas que hemos hablado? Estos son colgajos más complejos, un colgajo en hélice en el cual lo que hacemos es que tenemos un colgajo basado en un eje vascular axial que se rota sobre su pedículo como una hélice, manteniendo una buena vascularización, minimizando la tensión de la zona reconstruida. Entonces, los principios de este colgajo en hélice es una rotación en torno a su eje vascular, que puede ser de 90 a 180 grados, para alcanzar el defecto sin comprometer la irrigación. Se va a preservar la vascularización mediante un pedículo vascular de una arteria perforante, un vaso nutricio, y el diseño debe tener una relación más o menos 1:1. La longitud del colgajo suele ser igual o menor al diámetro del defecto para evitar riesgos de isquemia. Tiene muchas ventajas este colgajo en hélice, tiene un buen resultado estético con preservación de textura, color de la piel, mantiene la movilidad y la función palpebral. Y también tenemos los colgajos microquirúrgicos, que es una especie de trasplante de piel en el cual es un colgajo libre que se transfiere de una zona donante distante que se va a anastomosar a los vasos receptores mediante técnicas de microcirugía. Se utiliza para defectos extensos o complejos donde los colgajos locales o regionales no son suficientes. Los conceptos clave de estos tipos de colgajos microquirúrgicos es que van a requerir anastomosis vasculares para que ese injerto esté vascularizado. Proporcionar a un tejido bien vascularizado es ideal para la reconstrucción y son bastante versátiles para elegir un tejido y la necesidad reconstructiva. Están dados o indicados en pacientes con defectos extensos, en pacientes que tengan reconstrucciones con zonas que están irradiadas o en tejidos que están muy comprometidos. Para terminar, vamos a hablar sobre las complicaciones. Y cuando hablamos de complicaciones en reconstrucción periocular, estamos hablando de un ojo que está sufriendo. Entonces, las complicaciones de la reconstrucción del párpado inferior están relacionados con ectropión, es decir, malposición del párpado hacia afuera, entropión, malposición del párpado hacia adentro, lagoftalmo, que el paciente no pueda cerrar los párpados y quede expuesto el globo ocular, notching, que es una V corta en el párpado, un contorno alterado, triquiasis, que es malposición de las pestañas, crecimiento conjuntival excesivo, que da el aspecto como de un ojo que está lagrimeando constantemente, y retracción del párpado inferior. Entonces acá les puse distintas complicaciones de reconstrucción. Arriba a mano izquierda tenemos un ectropión con un párpado que está mal posicionado, con una córnea que está sufriendo. Al medio arriba tenemos un paciente que tiene un lagoftalmo, no puede cerrar el párpado porque el párpado inferior quedó mal reconstruido y el soporte del párpado inferior no es suficiente. Arriba a mano derecha tenemos un paciente que tiene una excedente de conjuntiva, por lo tanto lagrimea. Abajo a mano izquierda tenemos una paciente que tiene un notching, una alteración del contorno palpebral. Al medio, abajo, tenemos un paciente con una malposición de las pestañas que están dañando constantemente la córnea. Y abajo, a mano derecha, tenemos un paciente que tiene una retracción del párpado inferior. Por lo tanto, es sumamente importante entender la anatomía, entender el tema de las lamelas y una reconstrucción adecuada sin tensión para evitar estas complicaciones que son todas de resolución por un oftalmólogo.
Con respecto a las complicaciones del párpado superior y de los cantos, vamos a tener un parpadeo ineficiente que se va a manifestar como un ojo seco, un paciente con tosis que no puede levantar el párpado superior, por lo tanto comprometemos el eje visual, una retracción del párpado superior, secundario a eso un lagoftalmo, un paciente que no puede cerrar bien el ojo, alteraciones del canto medio que van a dar principalmente lagrimeos, distopia cantal lateral que van a dar una alteración del parpadeo o una alteración estética y asimetría facial y lesiones de la vía lagrimal que pueden estar desarrolladas al extirpar el tumor por el cirujano de Mohs o al reconstruir. Entonces aquí tenemos una serie de complicaciones como la de arriba a mano izquierda, que es una retracción del párpado superior en el cual la paciente tiene, se le ve ahí la esclera superior, que eso no es normal, porque al reconstruir probablemente pasaron un punto a nivel del septum y quedó sobrecorregido. Una tosis palpebral, que el paciente no puede subir el párpado superior. Una alteración del canto lateral, una distopia del canto lateral que da una alteración del parpadeo y una alteración estética en una paciente joven. Un paciente que tiene una alteración de la simetría de las cejas con una alteración del canto medio y lagrimeo que se puede solucionar en una segunda instancia, en una tercera instancia con un tubo de Jones como se ve al medio abajo, que es de resolución del oftalmólogo. Entonces, como conclusiones, la reconstrucción periocular es un área de alta complejidad técnica en el cual debemos entender muy bien la anatomía palpebral, debemos entender bien la fisiología palpebral y la importancia que tienen los párpados para el cuidado del globo ocular. Una mala reconstrucción palpebral va a significar un daño en el ojo con una merma en la visión del paciente. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a un tumor en la zona periocular, tenemos que pensar si es que estamos calificados o no para realizar la reconstrucción y tratar de hacerla de la manera más adecuada posible. Les dejo aquí la bibliografía de los distintos artículos y también les dejo mis contactos. Cualquier duda que tengan, estoy a su disposición y nos vemos en la clase presencial en abril, donde vamos a tener casos clínicos y vamos a hablar de las distintas reconstrucciones y los detalles. Quedo atento a sus preguntas, que estén súper bien. Nos vemos.